de las Naciones Unidas, al presentarse la resolución de la necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero que los Estados Unidos mantiene por ya 60 años contra nuestro país, resolución que se presenta por 29ª ocasión. En todas las ocasiones hemos obtenido esta victoria diplomática, que es una victoria del pueblo de Cuba, de la diplomacia revolucionaria cubana, pero es una victoria de todos los pueblos del mundo también. Yo creo que es importante decir que si bien en la Asamblea General de las Naciones Unidas están representados los gobiernos, que de esta manera abrumadora votan demandando el fin del bloqueo de los Estados Unidos hacia Cuba, los pueblos también se han estado manifestando y se han estado demostrando en las calles en los últimos meses, precisamente para hacer llegar el mensaje a la administración norteamericana de que los pueblos del mundo también demandan el fin de esta política hostil hacia nuestro país. Hay que decir que durante la administración de Donald Trump se arreció este bloqueo, se llevó a extremos nunca antes vistos la guerra económica contra nuestro país, el intento de asfixiar nuestra economía por todos y cada uno de los medios posibles, a pesar de estar en medio de la pandemia, a pesar de la lucha de nuestro pueblo por controlar la COVID, no solo en Cuba, sino contribuir también con otros países del mundo a través de las brigadas Henry Reef. Esfuerzo además que nosotros agradecemos de los pueblos del mundo movilizados, del movimiento de solidaridad movilizado en todas partes del mundo, unido a los cubanos patriotas que residen en otros países, pero que desean una relación de Estados Unidos con Cuba más decente, que no sea hostil y que le permita un vínculo familiar natural. Es un movimiento intenso, extenso, del cual hemos sido testigos y que queremos aprovechar esta prestigiosa televisora para agradecer todas esas demostraciones y todas esas manifestaciones. El bloqueo, como sabemos, le hace daño a Cuba, nos ha hecho un daño intenso, nos ha hecho un daño además con el cual hemos tenido que vivir la gran mayoría de los cubanos toda nuestra vida, pero además también le hace daño a otros países del mundo, lesiona su soberanía, lesiona el derecho de los países a comerciar con Cuba, a invertir en Cuba, a tener una relación económica normal con Cuba. La ley Helms-Burton y especialmente el título 3 de la ley Helms-Burton es agresor de la soberanía de los países que tratan de tener un vínculo económico con Cuba. Tenemos innumerables ejemplos de multas y de sanciones a compañías de otros países por invertir en Cuba, esfuerzos del gobierno de los Estados Unidos por imposibilitar transacciones financieras de los bancos internacionales hacia nuestro país, que impide también el comercio natural, como cualquier otro país, a Cuba con el resto del mundo. No sé si eso responde a tu pregunta, si quieres que te abunde en algún otro tema. Está bien. Lo otro, Fernando, lo que las últimas campañas o caravanas de solidaridad que el ICAP ha sido parte o organizador también de este movimiento, representan un mensaje de la comunidad internacional para levantar el bloqueo contra Cuba. ¿Cuál es la importancia de estos movimientos de solidaridad en tiempo actual? Bueno, a ver, las caravanas que hemos visto tienen un origen también en cubanos que viven en otros países, pero que se consideran cubanos patriotas que aman a su país, que quieren una relación de otros países con Cuba y de Estados Unidos con Cuba que permita el natural intercambio, interrelación entre los cubanos que vivimos en diferentes lugares, los de la isla con los que viven en el exterior, y a eso se ha sumado el movimiento de solidaridad con Cuba. Yo creo que es importante la movilización, como lo es en otras causas también que significan una injusticia grande, como la causa del pueblo palestino o la causa del pueblo saharaui y la causa de la agresión y la hostilidad del gobierno de los Estados Unidos a Cuba, que pretende asfixiarnos económicamente con tal de lograr una victoria en una agenda política que sería una agenda política de control de nuestros destinos y que nosotros no vamos a permitir. Toda la historia de esta hostilidad y de esta agresión del gobierno de los Estados Unidos hacia Cuba
es tratar de impedir nuestra soberanía, nuestra independencia, el derecho de los cubanos a escoger el destino que deseamos libremente y tratar de imponernos un régimen que sea dependiente de los Estados Unidos y que sea controlado por los Estados Unidos como lo era hasta el triunfo de la revolución. Nosotros los cubanos no lo vamos a permitir y por eso luchamos, seguiremos luchando en medio de estas dificultades y por eso es tan importante también que el mundo conozca esto, porque los medios masivos de difusión normalmente no difunden estas cosas, no se conoce esta realidad, no se conoce la manera en que los Estados Unidos y el gobierno de los Estados Unidos agrede económicamente a Cuba y a la misma vez financia movimientos subversivos contra Cuba, movimientos que pretenden desestabilizar la situación política en nuestro país y el mundo no lo conoce. Estados Unidos logra hacer estas cosas, entre otras cosas, porque el mundo no lo conoce. Entonces es importante esta movilización también para que llegue el mensaje al gobierno de los Estados Unidos de la necesidad de que ponga fin a esta política hostil y también para que el mundo conozca que a Cuba, contra Cuba, se comete esta enorme injusticia. Lo que vamos a preguntar por las noticias, la noticia más importante en la actualidad, que Cuba hace 3 días y ayer mismo anunció la eficacia de 2 vacunas, la Soberana 62% y la Abdallah el 92.28%. El presidente cubano Miguel Díaz-Canel dijo que la vacuna cubana va a hacer que los pobres del mundo van a poder tener su vacuna, por supuesto gracias a Cuba que tiene la vacuna cubana. ¿De dónde viene este espíritu de solidaridad de Cuba? Y el ICAP representa uno de los pilares más importantes de la solidaridad de Cuba hacia el mundo, hablando de también del papel y el objetivo de esa solidaridad del ICAP. A ver, como mencionabas, bueno, orgullosos estamos los cubanos del logro de la ciencia cubana, de 2 vacunas ya en condición de vacuna porque reúnen los requisitos establecidos por la Organización Mundial de la Salud. Soberana 02 con el 62% de eficacia, Abdala con el 92.28% de eficacia, 2 resultados del esfuerzo de los científicos cubanos, del esfuerzo del pueblo de Cuba, del esfuerzo del gobierno de Cuba que ha organizado toda esta campaña y es el resultado principalmente de la visión del comandante en jefe Fidel Castro, que desde principios de los años 80 visionó la importancia de este sector biotecnológico y farmacéutico y se hicieron las inversiones necesarias, además en la formación del capital humano necesario para eso. Y bueno, hoy tenemos esos resultados, como los tenemos con la creación de otros medicamentos y otros farmacéuticos a los cuales no me voy a referir, pero que están ahí generados por esos centros productores de productos farmacéuticos y biotecnológicos. Cuba, desde su creación y de su surgimiento como nación, tiene un espíritu universal. Nosotros en la puerta del instituto tenemos una gigantografía de Carlos Manuel de Céspedes, padre de la patria. En el año 1868, cuando se inician las guerras por la independencia, ya él estaba planteando que la independencia de Cuba no era solo para los cubanos, había un sentimiento universal de que lo que hacía Cuba lo hacía con una visión puesta en todo el mundo. Y yo creo que todo lo que ha hecho la Revolución Cubana ha sido conociendo y partiendo de que no es solo para el beneficio de los cubanos, sino es también para el beneficio del mundo. No solo desde el punto de vista material, cuando es posible, sino también por la influencia que eso tiene desde el punto de vista político, desde el punto de vista moral, desde el punto de vista del derecho de los pueblos a la justicia y lo que puede representar cualquier logro de la Revolución Cubana. Yo no tengo la menor duda de que como mismo hemos enviado misiones médicas, como mismo hemos enviado maestros y técnicos de otras especialidades, como mismo tuvimos durante 14 años un contingente militar en África, en Angola específicamente, y se participó también en la defensa de la soberanía de otros países africanos.
yo no tengo la menor duda que en la medida en que Cuba esté en capacidad, nuestra vacuna también servirá para la salud de otros pueblos. No tengo la menor duda de eso. Es el espíritu solidario de nuestro pueblo, es el espíritu solidario de la Revolución Cubana, es el espíritu solidario, como te decía, que ha estado desde los inicios mismos del sentimiento de cubanía y que ha sido llevado a su máxima expresión por nuestro comandante en jefe Fidel Castro, y nosotros somos los continuadores de esa obra. De cualquier manera que se pueda ayudar al mundo, y la vacuna no dejará de ser una de ellas, así será. Fernando, para concluir, hablando de la zona del Medio Oriente. Últimamente, en el mundo hay dos ejes. Hay un eje de la resistencia representado por aquí, por la parte de América Latina, principalmente Cuba y Venezuela. En el mundo árabe, Siria, Irán y el movimiento de la resistencia en el Líbano. En el último mes se han celebrado dos elecciones presidenciales muy importantes en Siria y en Irán. Y a pesar de toda la campaña mediática que enfrentan ambos países, el pueblo de ambos países ha salido a la calle a determinar su futuro y elegir su presidente. ¿Qué significa esto para ¿qué usted criterio tiene de esto a pesar de todas las presiones que tienen ambos pueblos sirio y iraní? Bueno, en primer lugar, la más alta dirección del partido y del gobierno en Cuba inmediatamente trasladó las felicitaciones tanto al presidente electo en Irán como la reelección del compañero al-Assad en Siria. Y por supuesto, ambos países con una complejidad porque enfrentan una agresión. Y por supuesto, nuestro saludo desde Cuba, a nombre del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, al pueblo sirio y al pueblo iraní, por unas elecciones que por supuesto siempre van a recibir a través de los medios de difusión controlados por intereses imperialistas, van a recibir los ataques, van a ser difamados, nunca van a aceptar la realidad de que son gobernantes elegidos libremente por esos pueblos y que bueno, no serán los que le guste al gobierno de los Estados Unidos, pero eso no es lo más importante. Lo más importante es que hayan sido elegidos democrática y limpiamente por el pueblo de Siria y por el pueblo de Irán. Y así es como ha sucedido, independientemente de que lo que diga el gobierno de los Estados Unidos y lo que digan los medios de prensa controlados por esos intereses mismos que ponen a esos gobernantes en el lugar. Felicitaciones al pueblo sirio, que lo ha hecho además en circunstancias muy complejas, que ha enfrentado una agresión terrible durante muchos años, que ha ido logrando las victorias que ha ido logrando y que hoy reelige a su presidente, reconociendo en él el esfuerzo realizado durante todos estos años de dura batalla contra el terrorismo. Y al pueblo iraní, por supuesto, también nuestro saludo, nuestra felicitación por la elección del nuevo presidente. Muchas gracias, Fernando. Así que tenemos toda completa la información. ¿Usted desea agregar algo? No, gracias a ustedes, no, gracias mucho. a Al-Mayadeen. Bueno, tuvimos el honor aquí de recibir al presidente de la compañía y compartir con él hace ya algunos años. ¿Esto puedo? Sí, lo puedes grabar. El agradecimiento para el canal. El agradecimiento al canal, a Al-Mayadeen, que además hace una cobertura de los conflictos en el área y la información en el área muy objetiva, a diferencia de otros medios de prensa que distorsionan la realidad, que no reconocen las luchas de los pueblos, que tratan de tergiversar los temas del área y que además también ha sido siempre un canal en el que la verdad de Cuba ha estado presente y lo agradecemos. Tuvimos el honor, como te decía, de compartir con el presidente de Al-Mayadeen aquí en La Habana hace ya alrededor de 4 o 5 años en una visita que hizo a nuestro país y bueno, trasladar el saludo a los compañeros y compañeras que trabajan en el canal, desearle muchos éxitos en la labor que realizan y bueno, una fuente de información fiable para todas las personas que tienen un sentido de la justicia, es importante seguirlo.